Estamos en esta tertulia de viernes 17 de febrero de 2023. Estamos con Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Grompone, Alejandro Aval, pero esta tertulia viene con invitadas. Tuvimos recién en el primer bloque a María Josefina Pla y ahora sumamos una voz más. Alicia Escardó. Alicia es escritora, organizadora de la Semana Negra, ya estuvo con nosotros en otras tertulias de los viernes. Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy bien. Buenos días para todos y bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por venirte. Alicia estaba de La Floresta y se vino especialmente para la tertulia. Muy bien. Sí, me gusta no es que presencial. Rezongo, ¿viste? Le gusta presencial y aprovechó y ya cargó abrigo. Porque viste que hay otra gente de la tertulia que no le gusta madrugar. Viste que yo no quería. No me estoy refiriendo a nadie en especial, pero no le gusta madrugar, pero está atento. Sí. Bueno, vamos al segundo tema que tenemos previsto y para el cual invitamos especialmente a Alicia. En las sombras, originalmente titulada Spare, es la autobiografía del príncipe Harry o Enrique, el segundo hijo del actual rey británico Carlos III. Editado el 10 de enero, En las sombras rompió el récord mundial de libros de no ficción que más rápido se vende, al superar, escuchen bien, en las primeras 24 horas, 1.400.000 copias. Ya lleva largamente superada esa cifra. Así lo recomendaba el miércoles, aquí en la tertulia, Eleonora Navata. No era un libro que de antemano pensaba que me iba a comprar y a leer ahora, no sé, no tenía ahí esa inquietud. Sin embargo, cuando descubrí que el ghostwriter detrás de este libro era J.R. Meringer, que fue quien hizo la autobiografía de Andrea Agassi y la autobiografía de Phil Knight, el creador de Nike, y algunas otras cosas más, y que además tiene un Pulitzer en el año 2000 por una investigación y una crónica que escribió sobre la vida de una mujer que había sido esclava y demás, dije, bueno, ahora con este antecedente creo que sí. Y bueno, sí, realmente un libro precioso, en algunos momentos se vuelve denso, se vuelve pesado porque es muy detallista, pero para las personas que les interesan todos los detalles que pueda tener la vida de un integrante de la monarquía británica hoy en día, me parece que está buenísimo. Yo lo recomiendo, además está muy bien escrito. Pero los libros exitosos en ventas no las tienen todas consigo. Hay lectores que les rehuyen, a partir de una suerte de quizás contraposición entre popularidad y calidad. De hecho, los tres contertulios que acompañaban a Eleonora en la mesa del miércoles dijeron enseguida que no tenían interés en leer En las sombras, a pesar de la recomendación tan entusiasta que hacía ella. Es un sesgo que se ve a veces en la prensa, donde se reseñan libros de editoriales pequeñas, autores desconocidos, pero es difícil encontrar críticas o comentarios respecto de los libros que aparecen primeros en las estanterías de las librerías. La pregunta entonces es, estimados tertulianos, a ver, ¿puede un super bestseller ser un buen libro a la vez? ¿Qué dicen? Acá hay varios escritores, así que Juan lo veo súper entusiasmado. Arranca, Juan. Sí, claro que sí, no hay absolutamente ningún impedimento para esto, pero eso sí, no es frecuente. Es decir, no es frecuente que un bestseller, porque un bestseller en general se debe a motivos del momento y no que posean valores intrínsecos como libro. De modo que es más bien una combinación de circunstancias, como es esto. Si no fuera un príncipe, tal vez no hubiera pasado eso. Pero también ocurre lo contrario, que el fracaso de un libro puede ocurrir en un gran libro, y ocurre frecuentemente, no solo de un gran libro, sino por ejemplo, de una ópera o de una obra musical, de una obra artística, que fracasan al principio y sin embargo son grandes obras. Y esto lo plantea qué quiere decir que son grandes obras, y yo creo que para mí la respuesta es siempre clara. Mi opinión es que el único juez en todos estos temas es el paso del tiempo, ¿no? Y el paso del tiempo se aplica, por ejemplo, al arte y a todas las ramas del arte. Es decir, a todas las ramas del arte, el gran juez es que sobrevive en el tiempo, el pasaje del tiempo. En la filosofía pasa lo mismo. Es decir, el decretar que alguien es un filósofo o un macaneador lo determina el paso del tiempo, el simple paso del tiempo. Y hasta lo mismo ocurre en la ciencia, ¿no? Porque quiero citar un caso muy ejemplar que me gusta porque
de una persona que fue muy maltratada por la ciencia, que fue Wegener. Wegener, cuando sugirió la doctrina de que los continentes se desplazaban, precisamente basándose en la forma de los continentes y en todo eso, mostraba que se podía armar como un rompecabezas, como una especie de planeta, de continente único que se había desplazado. Todo el mundo se rió durante años. Yo me acuerdo que cuando a mí me lo explicaban la teoría de Wegener, decían, es un disparate, ¿no? Pero hoy resulta que la densidad de los continentes se puede medir y sabemos exactamente cuánto se mueve por año cada continente, cada trozo del planeta, y eso inclusive está en Internet. Es decir, de modo que, en resumen, creo que en general el éxito de un bestseller depende de muchos factores, entre otros la actualidad, es decir, que tenga. Y por lo tanto no es garantía de permanencia en el tiempo, porque precisamente el tiempo es lo que juzga la calidad de las cosas. ¿Vos sos de los que le rehuís al lo tengo en la lista del primer libro que nunca voy a leer. En particular, sí, el de Harry. Sí. Alicia, en tu caso, a ver cómo la ves. Bueno, yo también creo que hay bestsellers que tienen calidad literaria y gran calidad literaria, como algunos ejemplos que voy a decir después. En el caso del libro de Harry, la verdad es que no sé, porque es verdad que el escritor, ha ganado el premio Pulitzer, es un gran escritor, pero con esa historia yo tiendo a pensar un hashtag que me dijeron cuando se habla de Harry y Meghan: comprate un problema real, ¿no? O sea, qué sé yo, salvo la muerte temprana de su madre y un poco de soledad en la crianza, no me parece una persona digamos, que pueda contar ningún drama, ¿no? Pero en ese aspecto me gustaba aportar algunas cosas, como por ejemplo, ¿qué se considera un bestseller y por qué se le llama bestseller? A ver. ¿No? Y eso es Estados Unidos, cuando a fines del siglo XIX empezó a hacer la primera lista de los libros más vendidos. Entonces, es una estrategia de marketing simplemente, porque hay como una tendencia de que si vos lo ves en la lista de libros más vendidos, lo compras muchas personas, otros absolutamente no lo compran, pero son una minoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Es una estrategia de marketing y sin duda la del New York Times es la más famosa, la pone cuando se venden más de 9.000 libros en una semana, cosa que en estas latitudes es impensable. Otros, el Washington Post la pone cuando se venden 3.000 libros en una semana, o cuando en la primera semana después que se lanzó se venden más de tanto, o sea, que el mercado es una máquina de picar carne, porque es un dato totalmente injusto. Pero eso tiene que ver también, el hecho de que no aparezcan reseñas, o que hay gente que no la va a leer nunca, tiene que ver con un poco la élite de las críticas literarias, ¿no? Eso de que la cultura es para pocos y que los verdaderamente cultos son los que leen las cosas más difíciles o más complicadas. Y un poco lo que decía Humberto Eco de Apocalípticos e Integrados, ¿no? O sea, realmente la aristocracia de la literatura tiene que ser difícil de entender, y en cambio lo que se vende mucho es sospechoso. Lo popular, ¿no? La cultura de masas, lo más media, debe ser fácil. La verdad que no siempre están así. A mí también me gusta, por supuesto, que en las reseñas haya libros de editoriales independientes, que es difícil que tengan difusión. Entonces, en parte entiendo que decís, ¿para qué le voy a hacer una crítica si de todas maneras va a ser recontra bien vendido? Pero es interesante, cuando hay un bestseller que tiene calidad literaria, que digan, para que la gente tenga alguna guía y seleccione ese y no la cantidad de basura que hay por ahí, ¿no? Alejandro, Gonzalo, a ver, dale. Bueno, yo creo que no hay... ¿Cuántos apuntes viniste hoy? No, eso no. Está, no, me preocupé. Pongo unas palabras para no olvidármelas. La verdad es que para mí no hay ninguna relación entre bestseller, es decir, éxito comercial y calidad literaria, y si la hay, es casual. Yo no sé, Alicia, si realmente los buenos libros son los que son difíciles de entender. Yo digo que es un concepto de algunas élites literarias, por supuesto que no. Claro, pero me da la sensación como que hay como una crítica implícita ahí. Y a mí, yo diría lo mismo, pero lo pondría de esta manera. Diría, para mí los libros que tienen calidad literaria son los que te hacen ver cosas que no son tan evidentes. Evidentemente, tú, para
Hay libros que en el fondo son un refrito de las mismas cosas que se han venido diciendo desde hace siglos. Y hay otros libros, sin embargo, que tienen una mirada sobre la vida, sobre los misterios de la mente humana o los sentimientos de las personas, que los dicen de una manera que evidentemente es más sutil, pero que requiere también de una cierta formación de tu parte, porque si no, no apreciás lo que está diciendo. Es decir, yo creo que a mí la calidad literaria de un libro es el libro que me conmueve, que me hace ver cosas que yo solo, o que me hace decir, pero ¿por qué no vi esto antes yo? ¿No? ¿Por qué? Digo, que me explica cosas. ¿Y cómo evidentemente reaccionas ante eso los bestsellers? Sí, como dijo Alicia, yo creo que pueden ser buenos o malos. Digo, ¿pero te genera interés como lector? Sí, una de las cosas que pasa y que va a reconciliar a Juan es que mucha gente que saca el premio Nobel de literatura, es decir, Sándor Márai, Orhan Pamuk, que nunca nadie los había leído, o muy poca gente los había leído, después de ser premios Nobel los lee todo el mundo, y son libros espectaculares, pero no te enterás. No te enterás porque son libros complejos, son libros... pero cuando sacan el premio Nobel de literatura, decís, mira, te pones a leer y verdaderamente son libros fantásticos, ¿no? Yo creo que entre una cosa y otra no hay mucha relación. Ahora, en el caso de Harry, digo, yo creo que este pobre muchacho, y aquí quizás difiera un poco con Alicia, es decir, yo creo que está metido en una situación imposible, porque la familia real británica tiene unos problemas adentro que no son sencillos. Es decir, la Diana, que es la madre de este muchacho, que evidentemente él supuestamente la adoraba, por ejemplo, la adoraba a la mitad de la humanidad, termina muriéndose y termina dejando la familia real y todo, porque su marido, que apetece ser el padre de este muchacho, tenía esa amante que no la abandonó nunca, y que ahora está de vuelta metida dentro de la familia real, como la duquesa de no sé qué cosa, y que está allí. Y este muchacho puede pensar, con cierta legitimidad, de que es la responsable de la desgracia de su madre que terminó en su muerte. Digo, no es una situación sencilla, y mucho menos cuando esa situación familiar, que sucede en bastantes familias, está siendo comentada por la humanidad entera. Eso te debe poner algunas presiones complicadas. Sí, pero bueno, esos libros que son como aprovechar el momento me molestan un poco antemano. Yo creo que los bestsellers que me interesan son los que son bestsellers a pesar de las intenciones del autor, que escribe algo fantástico, por ejemplo, El nombre de la rosa de Humberto Eco, sin pensar, sin intenciones comerciales y sin pretender hacer un libro que se venda millones de ejemplares. Y eso es lo maravilloso, ¿no? ¿El nombre de la rosa fue un bestseller? Sí. Sí, 50 millones de ejemplares vendidos. ¿Qué te parece? Y bueno, y como difícil es un libro difícil, quiere decir que bueno, hay muchos casos en que sí. Al príncipe lo que le faltó fue el marido de Anna Hathaway, que hubiera escrito una buena obra. Me refiero a William Shakespeare, ¿no? Sí, que también fue muy popular y exitoso. Pero es dramática la situación de este muchacho, realmente. Es decir, olvídate de la familia real. Es una situación bastante complicada. Alejandro, te escuchamos a vos y tu relación con los bestsellers. Bueno, yo en general simplemente no me interesan mayormente los bestsellers. Incluso este libro En las sombras, nunca... aunque salió recién, nunca me despertó la atención. Ahora, después de lo que dice Alicia, capaz que quiero leerlo, pero hasta ahora no tenía mayor interés. Escuché a Eleonora también en la tertulia del miércoles, también fue muy entusiasta con el libro. Sí, es cierto, pero también hubo gente que le dijo que no. Sí, que igual no sé. No. Ahora, lo que dice Juan, lo tomo de esta manera, lo que dijo Juan hoy. Yo creo que un bestseller puede después terminar en las sombras. Es decir, tiene un buen empuje inicial y después se acaba y nadie más se acuerda del libro. Y también ocurre lo contrario. Tú hablabas de cuestiones científicas, técnicas, académicas, Juan, y yo me estaba acordando de un libro de derecho excepcional que se llama La teoría del proceso de Barrios de Ángeles, Dante Barrios de Ángeles, un profesor de Derecho Procesal de Uruguay,
Y ese libro fue prácticamente ignorado durante mucho tiempo, solo algunos pocos lo leíamos. Y sin embargo, hoy día, desde el punto de vista académico, podríamos llamarlo como un bestseller, ¿verdad? O sea, el proceso inverso, no es un bestseller que se pierde en el tiempo, sino al revés, un libro que aparece como desconocido que en definitiva se convierte en un bestseller. Supongo que lo mismo se puede decir de muchos libros en la historia, pero es que, Alicia, hay tantos libros a esta altura que se han escrito que es una cosa imposible de manejarse con generalidades, quizás, pero bueno, yo el libro ahora que lo mencionaste, capaz que lo leo. Bueno, ojo que yo no lo defiendo mucho tampoco, pero sí tengo algunos casos de bestseller, me parece a mí más que interesantes, y el último que me fascinó es El infinito en un junco, que es un libro de una profesora española, Irene Vallejo, que habla sobre la historia de los libros y la literatura. Es un ensayo y tiene más de 1 millón de ejemplares vendidos, y ha sido un fenómeno de lo más curioso, porque además ella no es una escritora de estas comerciales ni populares, es una profesora universitaria. Y bueno, y hablando de la novela policial, que sé que Juan me va a hacer un apunte en el tema, justamente la novela policial o de crímenes siempre tuvo el mal prestigio de ser muy popular y muy vendida. Entonces, a los propios escritores les daba vergüenza. Muchos escribían con seudónimo. Conan Doyle, por ejemplo, le daba un fastidio enorme que su personaje Sherlock Holmes fuera tan popular. Hasta lo mató a los 10 años de haber publicado su primera novela, porque tuvo que resucitar. Claro, él quería ser conocido por la literatura seria, y entonces vender tanto era una vergüenza, porque era sinónimo de mala calidad. Y ahora, por suerte, bueno, tenemos Benjamin Black, John Banville, que escribe novelas policiales, Borges tiene cuentos que son policiales, como Emma Sunzo, La muerte y la brújula, y escritores, bueno, se sabe que Dashiell Hammett o Raymond Chandler tienen novelas de prestigio, y se está como diciendo, bueno, puede ser muy vendido y también puede ser de buena calidad. Otro que sufrió el ostracismo de ser muy popular es el escritor estadounidense Stephen King, que como entendió la cultura de masas de los estadounidenses de media y baja clase, recién ahora que tiene 80 y pico de años y bueno, es reconocido como un escritor que cuenta historia, puede no gustarte, incursionar en el terror, que bueno, esas novelas a mí no me interesan mucho, pero tú hablabas de historias que te conmueven, cuenta historias que impactan, y es un hombre que vende millones de ejemplares, ¿no? Y ahora es reconocido como un escritor de calidad. Hay muchísimos otros casos, ¿no? Y bueno, y el último que voy a decir es el fenómeno Harry Potter. A ver, 500 millones de libros vendidos, y bueno, ya creó un mundo, los personajes son impresionantes, y bueno, hizo leer a cientos de miles de jóvenes unos libros de 800 páginas, ¿no? Y de niños. Entonces, bueno, claro, hay casos que se destacan como... y lo que decía Juan del tiempo, de la prueba del tiempo, tiene un nombre. Cuando los bestsellers se convierten en long sellers, es una prueba de calidad, estoy de acuerdo contigo. El tiempo es el que va a decir, y bueno, y el tiempo es lo que hizo también que una cantidad de libros, tengo una cantidad, bueno, y voy a hablar de mi tocaya, Alicia en el País de las Maravillas, El Principito, libros, digamos, populares clásicos, y muy vendidos, ¿no? El Guardián entre el Centeno, 100 años de soledad es un bestseller, por ejemplo. ¿Y el Guardián del Centeno también? Sí, sí. Se sigue vendiendo y se sigue estudiando. Y los libros de Hergé sobre tanta análisis. Que escribió eso. A ver qué dice Alejandro. El único que escribió, sí. Decía los libros de Hergé sobre Tantan, que realmente han tenido una permanencia increíble. Bueno, sí, claro. Sí. Asterix, ¿no? O sea que estamos hablando de pero bueno. No, pero no bueno. seas mal. Las cartas perdidas, Gonzalo. Las cartas guardadas. Escondidas. O guardadas. El paso del tiempo las va a colocar en el lugar que se merece. O asesinato en el hotel de baño. Asesinato en el hotel. Miren cuando. También. No, pero es cierto, yo en eso estoy totalmente, no lo dije, pero estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que muestra al final lo que vale un libro es el paso del tiempo. Sí, pero con ese criterio de Juan. Pero claro, pero en el fondo no es muy distinto a lo que estoy diciendo yo, porque en el fondo son esos libros que entran en las profundidades del ser humano y que te revelan facetas o cosas que te hacen ver la vida de una forma
distinta o te hacen comprender cosas. Y eso es universal, eso es eterno. Eso, entonces, por eso sobreviven en el tiempo, porque te están dando mensajes. Bueno, el Principito, digo, son cosas que son valores universales, valores eternos. Y por eso es que perduran. Y hay otras cosas que son cuentos, que son, para mí es entretenimiento. Yo me imagino que la gente lee esto de Harry para entretenerse, para saber un poco más de la comidilla del lío que hay en una de las familias más conocidas del mundo. Sí, el tema es taquillero, sabía que... Claro, claramente, ¿no? Lo vimos cuando tuvimos todo el... No creo que vaya a perdurar en el tiempo, reina, ¿no? Porque no tiene, así como los líos de Enrique VIII con sus mujeres y sus asesinatos. Eso es medio policial también. Ahora, yo me quedé Alejandro pensando... que quería decir algo. Dale, Alejandro. No, voy a entreverar, porque en realidad me iba a referir a que tengo heredada de un amigo, de Ronald Herbert, porque me lo regaló, una colección de comienzos del siglo XX que recoge, son 25 tomos, ¿no?, que recogen todas obras literarias prácticamente del siglo XIX, algunas de comienzos del siglo XX. Obras literarias excepcionales, en teoría. Y yo me he puesto a mirar algunos de esos, llamémosle, libros rejuntados en esa colección, y a esta altura prácticamente ninguno me ha significado, bueno, lo que podríamos llamarle una obra perdurable a través de los siglos. No sé, las cosas cambian mucho. Creo que es muy difícil también hablar así intemporalmente. Quizás algo tenga valor según el momento en el cual estamos viviendo. El libro en las sombras me recuerda a la revista Hola, sin haberlo leído. y bueno, me parece que quizás no merezca convertirse en una obra perdurable. Mirá, tengo desde la audiencia mensajes como el de Raúl, que dice: la polémica sobre cultura popular y cultura académica siempre estuvo y estará. Al día de hoy, dice él, todo lo que haga leer y provoque que los humanos imaginen situaciones y escenarios en su mente, en lugar de requerir de otro, que otro les represente la realidad, me parece positivo, dice él. Si la lectura se vuelve una actividad arcaica, creo que será una pérdida para la especie, dice. Alicia, ¿te quedaba algo por comentar? Sí, yo dos cositas. Una que como para reflexionar y ver qué les parece a ustedes. A mí me parece que en la escritura y con los libros pasa algo que no pasa con otras artes. Por ejemplo, yo no veo que si un disco o bueno, descargas de Spotify o YouTube, como es ahora, vende millones de ejemplares, se desprestigie tanto al músico. Y, por ejemplo, si una obra de arte se remata en millones de dólares, o sea, da la impresión que en el libro sí parece que todavía fuera un reducto donde hablar... Está interesante eso. Sí, donde vender mucho ¿por qué en el libro no tenga prestigio literario, y en otras cosas parece que no fuera tan así. No estoy hablando de esta canción de Shakira, pero en general se habla con admiración de cuando un músico es vendido o saca el ¿cómo se llama? El premio disco de oro, bueno, qué sé yo. Así que eso me llama un poco la atención. Patricia, que dice que le interesa mucho la discusión y la mesa, además tiene sus credenciales, fue librera por más de 30 años, y dice: libros vendidos no es sinónimo de libros leídos. El péndulo de Foucault de Eco es un ejemplo, dice. La mayoría de quienes lo compraron no lo leyeron según una encuesta seria. Hay muchos ejemplos más. Mirá, bueno, qué interesante también. Es cierto, yo lo leí y no es un libro fácil. No, El nombre de la rosa, bueno, porque tiene la trama policial, esa combinación realmente lo hizo. Es cierto, el péndulo de Foucault yo lo tengo, sí, y lo he leído parcialmente, porque es un libro difícil, como decía Juan, y bueno, es fantástico. De verdad, me cansé. y el Quijote fue muy popular en su momento. O sea, tuvo éxito. O sea, que le guste a muchísima gente no es sinónimo de mala calidad. Y también Gustavo se dice que el Quijote son muy pocos los que lo leyeron entero. Sí. Es muy largo. Sí. Gustavo desde la audiencia dice: miraba los mayores bestsellers de la historia. Además de la Biblia, que es el primero, está en el Quijote, Historia de dos ciudades, El Señor de los Anillos, El Principito y El Hobbit. Pienso que esa heterogeneidad demuestra lo poco útil de ser bestseller. Ada pregunta en qué categoría estaría Quino o Fontana Rosa. Y hay quien te dice que no te metas con... Rodrigo dice: Gonzalo, no te metas con Asterix, que es
Genial. Yo quiero No digo que no, reivindicar no, un libro. Me he leído todo Asterix. Uno de los libros más caros que se pueden comprar, no es la Biblia de Gutenberg, por ejemplo. Uno de los libros más caros es el First Folio, es decir, la primera edición de las obras de Shakespeare. Es uno de los libros más caros que existen.